Dicen que todo lo que toca se convierte en oro. Pero nadie habla del precio que ha pagado por brillar tanto. Antes de que su nombre fuese sinónimo de éxito y glamour en España y América Latina, Aitana Ocaña vivía encerrada entre cuatro paredes, soñando con un micrófono y un escenario. Hoy, todos la llaman la princesa del pop español, pero pocos conocen los demonios que ha tenido que enfrentar tras las cámaras. Desde su explosivo salto a la fama en Operación Triunfo 2017, donde pasó de ser una estudiante de diseño gráfico a la voz más reconocible de su generación, Aitana ha sido una figura constante en la cima de las listas musicales. Canciones como Teléfono, Vas a quedarte o Mon Amour han sido auténticos himnos virales, y sus nominaciones al Latin Grammy han consolidado su estatus de superestrella. ¿Pero a qué precio? En un mundo donde la fama puede ser tan efímera como feroz, Aitana ha tenido que lidiar con una exposición brutal, rumores constantes, romances bajo el microscopio y una industria que no perdona. Lo que parecía un cuento de hadas pop, en realidad, escondía episodios de ansiedad, rupturas mediáticas y decisiones que cambiarían para siempre la manera en que se veía a sí misma. Esta no es solo la historia de una cantante que conquistó los charts, sino de una joven que tuvo que aprender a sobrevivir en medio del huracán mediático. ¿Cuál es la verdad detrás de la imagen perfecta? ¿Qué secreto se oculta tras la sonrisa que ilumina cada portada? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la forma en que ves a Aitana. Aitana Ocaña Morales nació en San Clemente Llobregat, un pequeño municipio de Barcelona, el 27 de junio de 1999. Como muchas niñas de su generación, creció rodeada de influencias pop, desde las divas internacionales como Beyoncé o Rihanna hasta referentes españoles como Amaral y David Bisbal. Pero había algo diferente en ella. No era solo su voz dulce y potente, ni su timidez encantadora. Era esa mezcla magnética de vulnerabilidad y carisma que, más tarde, capturaría a todo un país frente a la televisión. En 2017, con apenas 18 años, decidió postularse al casting de Operación Triunfo. No tenía grandes expectativas. De hecho, ni siquiera estaba segura de querer ser famosa. Pero en un instante, su vida cambió para siempre. Cuando cantó Issues de Julia Michaels en su primera gala, el jurado no solo vio a una concursante más, vieron a una estrella naciente. La audiencia, por su parte, se enamoró de inmediato. Su voz, su naturalidad, su dulzura. Todo parecía indicar que España acababa de encontrar a su nueva musa pop. Durante su paso por el programa, Aitana no solo brilló por su talento musical, sino también por su historia de amor con Cepeda, otro de los concursantes. Fue un romance tierno, juvenil y seguido minuto a minuto por los medios. Pero también fue la primera vez que Aitana tuvo que enfrentarse a la prensa rosa, a los rumores, a la exposición incontrolable. Fue ahí donde comenzó a descubrir el lado más crudo de la fama. Tras quedar en segundo lugar en la final de OT, por detrás de Amaya Romero, Aitana no tardó en convertirse en la favorita de las discográficas. Firmó contrato con Universal Music y, en cuestión de meses, lanzó su primer sencillo, Teléfono. La canción rompió todos los récords. Fue número 1 en España, alcanzó millones de visualizaciones en YouTube en tiempo récord y transformó a Aitana en un fenómeno viral. Pero mientras el mundo celebraba su éxito, ella sentía como su vida privada se desvanecía. El éxito arrollador vino acompañado de una agenda imposible, giras, entrevistas y una constante presión por mantenerse en la cima. Cada paso era analizado, cada gesto se convertía en titular. Su ruptura con Cepeda, apenas meses después de OT, fue tratada como un escándalo nacional. Y aunque ambos intentaron manejarlo con madurez, la prensa y las redes no tuvieron piedad. Entre 2018 y 2020, Aitana consolidó su carrera con el lanzamiento de su primer álbum Spoiler, una mezcla de pop juvenil con toques de madurez emocional. Canciones como Nada sale mal o Me quedo mostraban una artista cada vez más segura, pero también más expuesta. La niña buena de España comenzaba a dar señales de desgaste.
Fue entonces cuando apareció Miguel Bernardeau. El actor de la exitosa serie Elite y Aitana comenzaron una relación sentimental que, nuevamente, fue vivida bajo los focos. Durante años, fueron la pareja dorada del espectáculo español. Pero el cuento de hadas, como ya empezaba a ser costumbre en su vida, terminó con un nuevo terremoto mediático. Su ruptura en 2022 fue silenciosa, pero dejó una huella emocional profunda. Aitana ha sido siempre una artista generacional. Su evolución ha sido constante. En 2023, con el lanzamiento de Alfa, dejó atrás el pop edulcorado para adentrarse en sonidos electrónicos, más oscuros, más arriesgados. Fue una declaración de independencia artística. Pero también un grito desde el corazón: ya no soy esa niña que salió de un reality. Este giro creativo no estuvo exento de controversia. Muchos fans celebraron su valentía. Otros criticaron su alejamiento del estilo que la hizo famosa. Algunos medios incluso insinuaron que estaba perdiendo su rumbo. Pero Aitana siguió adelante, como siempre ha hecho, con determinación, con vulnerabilidad, con esa mezcla de fuerza y fragilidad que la ha hecho única. Porque Aitana no es solo una cantante pop. Es el reflejo de toda una generación que ha crecido bajo la mirada implacable de las redes, los focos y la fama instantánea. Su historia es la de miles de jóvenes que sueñan con brillar sin saber cuánto puede llegar a quemar esa luz. Aitana no lo tuvo todo de inmediato, pero lo que logró, lo conquistó a una velocidad que pocos artistas en España han experimentado. Su primer gran triunfo, Teléfono, fue más que un éxito musical, fue una declaración de intenciones. La canción fue duramente criticada por algunos expertos que la consideraron vacía o comercial, pero el público la convirtió en la canción del verano. La Aitana que había llorado en OT ahora dominaba los charts y los titulares. Poco después lanzó su primer álbum, Spoiler, y aunque muchos esperaban una colección de temas inocentes, el disco sorprendió por su madurez emocional. Hablaba del desamor, del miedo, de la inseguridad, temas reales que conectaban con miles de jóvenes. Su gira fue un fenómeno, con entradas agotadas en minutos y una base de fans que no paraba de crecer. Pero mientras todo brillaba en la superficie, la presión empezaba a hacer mella. Aitana, que siempre había sido reservada, comenzó a sentirse atrapada por la exposición constante. A veces siento que ya no me pertenezco, confesó en una entrevista de 2020. La ansiedad y el agotamiento eran ya parte de su rutina. La gente quería más, siempre más canciones, más directos, más detalles de su vida privada. Entonces, en medio de esta tormenta mediática, llegó el cambio, 11 razones, su segundo álbum. Inspirado en el pop punk de los 2000, con guitarras eléctricas y letras más rebeldes, el disco fue recibido como una evolución valiente. Pero con el cambio artístico vino también un cambio personal. Aitana ya no buscaba complacer a todos. Su relación con Miguel Bernardeau se volvió más reservada. Apenas aparecían juntos en público. Se decía que había tensión, que la fama de ella comenzaba a eclipsar la carrera de él. Los rumores aumentaron cuando Aitana comenzó a colaborar con artistas internacionales como Morat, Cali y el Dan de Sebastián Yatra y Katy Perry. Muchos empezaron a verla como una popstar global en construcción. Pero el sueño de expansión internacional también traía nuevas exigencias: aprender a convivir con la crítica feroz, la competencia sin tregua y un público que idealiza, pero también destruye. La situación llegó a un punto de quiebre en 2022. Tras semanas de especulación, se confirmó la ruptura entre Aitana y Miguel. Lo que había sido una historia de amor de película terminó de forma silenciosa y sin declaraciones. Pero los medios no dieron tregua. Las cámaras la seguían en cada aeropuerto, cada restaurante, cada esquina de Madrid. Cualquier gesto suyo era interpretado como una pista. Y mientras tanto, Aitana preparaba su proyecto más ambicioso hasta entonces, Alfa, un disco conceptual con una narrativa completamente distinta.
más electrónica, más introspectiva, más adulta. El álbum fue anunciado con una estética futurista, con videoclips cuidados hasta el mínimo detalle y letras que hablaban de empoderamiento, deseo y libertad. Era, en palabras de la propia Aitana, una nueva era. Pero el cambio no fue fácil. Parte del público se sintió desconectado. Algunos dijeron que había perdido su esencia. Otros la acusaron de querer parecerse a Rosalía, alimentando una rivalidad que nunca existió pero que los medios adoraban inflar. Incluso en redes comenzaron a circular teorías absurdas, que su ruptura con Miguel había sido parte de una campaña de marketing, que su nueva imagen era fabricada. Lo cierto es que, por primera vez, Aitana se vio envuelta en una verdadera tormenta de dudas. ¿Había dejado atrás a la chica de OT para convertirse en una figura pop sin alma? ¿Estaba sacrificando autenticidad por fama internacional? Pero como siempre, Aitana respondió con música. Y Los Ángeles, su colaboración con Dana Paola, lo dejó claro, seguía siendo ella, solo que más fuerte, más dueña de su destino. En el videoclip aparece como una figura misteriosa, sensual y poderosa. Ya no era la chica tímida que pedía permiso para hablar. Ahora, hablaba con firmeza. Y cantaba con fuego. Aitana no cayó. Pero sí cambió. Porque a veces, para no caer, hay que transformarse por completo. En el mundo del pop, la imagen lo es todo. Pero detrás de la sonrisa perfecta de Aitana, había noches sin dormir, lágrimas ahogadas en camerinos y un sentimiento cada vez más profundo de desconexión con la realidad. La princesa del pop español había construido un imperio de luz sobre una base que empezaba a resquebrajarse. Durante la producción de Alfa, sus colaboradores más cercanos notaron un cambio en ella. Estaba obsesionada con cada detalle, no dormía, apenas comía. Quería que todo saliera perfecto, pero también estaba peleando con una sombra invisible, la necesidad de validarse todo el tiempo, confesó una fuente del equipo creativo bajo anonimato. El perfeccionismo, alimentado por la presión mediática, se convirtió en una cárcel. Aitana ya no componía solo desde la emoción, sino desde el miedo, miedo a decepcionar, miedo a no estar a la altura, miedo a ser olvidada. Y fue ahí donde surgió uno de los momentos más oscuros de su carrera. En una entrevista con El País, Aitana admitió por primera vez haber sufrido ataques de ansiedad severos durante las giras. Hay veces que estás en el escenario con 20.000 personas gritando tu nombre, y tú solo quieres desaparecer. Porque no puedes más. Lo más doloroso era que, mientras ella intentaba mantenerse entera, la narrativa pública comenzaba a virar. En redes, se multiplicaban los comentarios crueles sobre su físico, su voz, su vida amorosa. Cada vez que salía a la calle, había fotógrafos esperándola. Cada nueva relación real o inventada se convertía en un circo. Incluso se llegó a difundir un rumor sobre un supuesto romance secreto con Sebastián Yatra, algo que ambos negaron, pero que alimentó titulares durante semanas. Uno de los momentos más sensibles fue cuando, en una entrega de premios en 2023, Aitana se mostró visiblemente afectada al recibir un galardón. Con la voz temblorosa, dijo, «Gracias por seguir creyendo en mí incluso cuando yo no puedo hacerlo». La frase se volvió viral. Muchos lo vieron como una confesión en directo. Un grito sutil, pero desgarrador. Sus más cercanos cuentan que hubo una etapa en la que Aitana consideró retirarse temporalmente de la música. Estaba saturada. No quería ver un escenario. Ni una cámara. Ni una red social. Fue entonces cuando se refugió en un círculo íntimo, su familia, sus amigos de siempre y el estudio de grabación. Grababa a oscuras, sola y sin pensar en listas de éxitos. Solo cantaba para sobrevivir. Y de esa oscuridad nació Alfa, su proyecto más introspectivo, más experimental, más honesto. Pero no todo fue catarsis artística. Algunos ejecutivos dudaron.
Le sugirieron volver al pop más comercial. Ella se negó. Quería arriesgar. Quería contar su verdad, aunque doliera. Lo curioso es que, a pesar de las críticas iniciales, Alpha se convirtió en un fenómeno. No porque vendiera más que sus discos anteriores, sino porque por primera vez la industria empezó a verla no solo como una ex concursante talentosa, sino como una artista total. Compositora, productora, narradora. Ahora me escuchan de otra manera, dijo ella en una entrevista para Rolling Stone España. Las redes, que tantas veces la atacaron, comenzaron también a defenderla. Fanáticos de toda América Latina compartían historias de cómo su música los había acompañado en momentos difíciles. Las Babys, en el coche, quiero todo. Ya no eran solo canciones pop, eran confesiones, eran manifiestos. Y mientras tanto, los medios se dividían, unos la coronaban como la heredera natural del trono pop que dejaron figuras como Paulina Rubio o incluso Shakira, otros insistían en buscarle rivales, fabricar guerras mediáticas, hablar más de sus parejas que de sus letras. Pero el público ya no era el mismo. Y Aitana, tampoco. Me juzgaron por ser demasiado dulce. Luego por ser demasiado sexy. Luego por ser demasiado experimental. Al final entendí que siempre me iban a juzgar, así que mejor ser yo misma, dijo en una entrevista para RTVE. Esas palabras resumen lo que pocos ven, el precio de la fama, la soledad de la exposición y la lucha silenciosa de una artista por no perderse a sí misma en el camino. Porque Aitana no ha vivido una carrera. Ha sobrevivido a ella. En Escándalo Total, no nos dejamos llevar solo por el brillo del éxito. Analizamos lo que hay detrás, las grietas, las luchas, las decisiones que definen una carrera y en el caso de Aitana, no hay duda de que estamos frente a uno de los fenómenos culturales más complejos y fascinantes del pop español contemporáneo. Sí, es cierto, Aitana no inventó el pop. Pero lo reinventó para una nueva generación que se mueve entre TikTok y la ansiedad crónica, entre la necesidad de pertenecer y el deseo de ser auténtico. Es una artista nacida de la televisión, pero criada en la selva salvaje de las redes sociales. Y lo que ha logrado no es menor, mantenerse vigente, relevante y profundamente humana en una industria que consume ídolos a la velocidad de un hashtag. Hay quienes critican su evolución musical, su cambio de imagen, su salto hacia lo electrónico o su alejamiento del pop juvenil que la catapultó. Pero lo cierto es que Aitana no se ha traicionado, se ha transformado. Y eso, para cualquier artista, es el mayor acto de coraje. También es imposible ignorar la maquinaria mediática que la ha rodeado desde el principio. Desde su romance con Cepeda hasta su historia con Miguel Bernardeau, cada paso ha sido diseccionado, cada silencio interpretado, cada mirada convertida en teoría. Pero si algo ha demostrado Aitana es que sabe jugar el juego sin vender su alma. Nunca ha explotado sus relaciones para generar titulares. Al contrario, ha buscado proteger su intimidad incluso cuando todo el país la reclamaba como suya. En cuanto a su música, es indiscutible que ha dejado huella. A pesar de las críticas, Spoiler, 11 Razones y Alpha han sido reflejos honestos de su evolución personal. Aitana ha creado puentes entre el pop más mainstream y la experimentación sutil, entre lo que suena en la radio y lo que resuena en el alma. ¿Es perfecta? No. ¿Ha cometido errores? Seguramente. Pero lo que la diferencia es su capacidad de mostrarse tal cual es, de caerse y levantarse sin perder el centro. En un panorama donde la autenticidad suele ser un producto más, Aitana aún transmite verdad. Y ahora queremos saber, ¿qué opinas tú? ¿Aitana ha sabido crecer artísticamente o ha perdido el rumbo? ¿Crees que su nueva etapa con Alpha es una evolución necesaria o una traición a su esencia? ¿Es víctima de la presión mediática o parte de la maquinaria? Déjanos tu visión. Porque esta historia, como todas las grandes, tiene muchas versiones. Y quizás tú tengas la tuya. Hay historias que parecen escritas para la perfección.
hasta que descubres que lo más perfecto de ellas es, justamente, su imperfección. La historia de Aitana no es la de una estrella que lo tuvo todo fácil. Es la de una joven que se hizo adulta frente a millones de ojos, que tropezó, que dudó, que se sintió perdida y que aún así eligió no rendirse. Quizás por eso conecta tanto. Porque, más allá de los números, de los premios, de las portadas, Aitana ha sido siempre profundamente humana. Ha sabido reinventarse sin romperse, ha aprendido a vivir con el ruido sin perder su voz interior. Y eso, en una industria que lo devora todo, es más valioso que cualquier disco de platino. Cuando vuelva a sonar teléfono en alguna fiesta, cuando alguien cante vas a quedarte con lágrimas en los ojos, o cuando una chica de 18 años mire a Aitana y diga yo también quiero estar ahí, lo que resonará no será solo la música. Será su legado. Su honestidad. Su lucha silenciosa. Porque algunas historias no estaban destinadas a ser conocidas. Pero ahora, tú ya lo sabes. Y tal vez, la próxima vez que veas su sonrisa en un escenario, pienses en lo que hay detrás. No solo la estrella, sino la niña que soñaba, la mujer que dudó. Y el alma que eligió seguir adelante.